Te quedaste en silencio, no por rencor, ni para jugar con ella, sino porque sabías que tu paz valía más que seguir forzando una conexión que ya no se sentía bien. Y mientras tú te alejaste con calma, sin escenas ni dramas, algo inesperado empezó a pasar del lado de ella. Confusión, arrepentimiento, reflexión. En el video de hoy, vamos a profundizar en lo que realmente pasa por la mente de una mujer cuando un hombre decide tomar distancia sin dar explicaciones. Vas a entender por qué tu silencio, cuando viene desde la claridad y no desde el enojo, puede decirle todo eso que no quería escuchar y provocar un cambio que ella jamás vio venir. Número 1. El momento en que notó que no reaccionabas. Al principio, ella esperaba lo de siempre. Mensajes, llamadas largas, tal vez hasta un poco de súplica. Pero en vez de eso, no le diste nada. Sin drama, sin necesidad, solo quietud. Para una mujer acostumbrada al ruido emocional, esa calma se siente diferente. Un hombre estoico no reacciona al caos, observa. Y en ese momento de silencio, ella empezó a notar más tu ausencia que todo lo que alguna vez dijiste. Lo que no entendió de inmediato fue que tu falta de reacción no venía del enojo ni de juegos. Venía de claridad. No estabas tratando de demostrar nada. Simplemente aceptaste la situación y elegiste la paz en lugar de tratar de tener la razón. Y ahí fue cuando empezó a darse cuenta. La atención que daba por hecha se fue. La seguridad de que siempre le escribirías ya no estaba. La versión de ti que antes hubiera corrido detrás, explicado o intentado arreglar las cosas, no apareció esta vez. Y eso la desconcertó. Empezó a revisar su celular esperando ver tu nombre. Vio tus historias, tu estado, buscando alguna señal de que aún sentías algo. Pero cada vez que no encontraba nada, una pregunta comenzó a crecer dentro de ella. ¿Por qué no reacciona? Ese silencio, que al principio era fácil de ignorar, empezó a hacer eco. Y en ese eco comenzó a recordar cosas a las que antes no les daba importancia. Tu presencia, tu lealtad, tu constancia. Mira, cuando un hombre no responde con emoción, obliga a los demás a enfrentar las suyas. Tal vez ella quería verte caer, perder el control, pero tú no lo hiciste. No entraste en pánico, no la perseguiste. Elegiste el respeto propio en lugar del impulso. Y esa decisión silenciosa la sacudió, porque en el fondo no esperaba que te alejaras con tanta paz. No esperaba que el hombre que creía tener descifrado se convirtiera en un misterio. Y el misterio, cuando viene acompañado de disciplina y calma, es algo que no se olvida. Esto no fue solo que te quedaras en silencio. Fue tu forma de mostrarle, sin decir una sola palabra, que has evolucionado. Que no suplicas por atención, la inspiras. Y aunque no lo diga en voz alta, esa realización le dolió más que cualquier cosa que hubieras podido decir. Número 2. Ella esperaba resistencia, no autocontrol. Ella pensó que ibas a luchar por quedarte, que ibas a insistir, a intentar arreglarlo. Pero en lugar de eso, hiciste lo inesperado. Soltaste, no con amargura, sino con claridad. No forzaste nada. Practicaste lo que los estoicos enseñan. Sé indiferente ante lo que no puedes controlar. Y ese autocontrol no fue debilidad, fue dominio. Fue ese tipo de poder que ella no vio venir. La mayoría espera resistencia, porque eso les confirma que valen. Quieren ver que te cuesta soltar. Eso alimenta su ego. Pero cuando no le diste eso, se desconcertó. No reaccionaste, no la perseguiste. No intentaste demostrar nada. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier palabra hubiera dicho. No era vacío. Estaba lleno de disciplina, de paz, de aceptación. Y eso fue lo que lo hizo tan fuerte.
En su mente, tu calma no estaba en el guión. Ella estaba preparada para explicaciones, discusiones, tal vez hasta lágrimas. Pero tú no le diste nada de eso. Le diste distancia, quietud. Y ahora, sus pensamientos resuenan dentro del espacio que dejaste. Cuanto más trata de ignorarlo, más fuerte suena. Cuanto más se repite que lo superaste muy rápido, más se pregunta por qué le duele tanto. Un hombre estoico no necesita anunciar su crecimiento. Lo demuestra con su presencia. No discute para que lo entiendan. Simplemente avanza alineado con sus valores. Y eso fue lo que hiciste tú. No actuaste con frialdad, actuaste con claridad. No te cerraste, te alejaste con respeto propio. Y eso dejó huella. Seamos honestos. Cuando una mujer está acostumbrada al ruido emocional, tu calma se vuelve inolvidable. Al principio lo va a minimizar. Le da igual, dirá. Pero silencios como el tuyo se quedan, porque no fue evasión, fue presencia. Estuviste presente contigo mismo, con tus emociones, con tus límites. Y ese nivel de conciencia es raro. Piensa en lo que dijo Séneca. A veces, incluso vivir es un acto de coraje. Pero en tu caso, dejar ir en silencio fue tu acto de valentía. No necesitaste explicar por qué merecías más. Simplemente decidiste no aceptar menos. Y eso, ella lo sintió, muy dentro. Ahora, ese silencio que ella pensó que era indiferencia, empieza a sonar como amor propio. Empieza a hacer eco en las partes más silenciosas de su mente. El ¿por qué no luchó por mí? Se convierte en ¿por qué fue capaz de alejarse? Ese cambio es el que la sacude. Y aquí es donde se pone interesante. Ahora es ella quien se queda con las preguntas. No porque jugaste un juego, sino porque dejaste de jugar el suyo. Y si esta parte te tocó, tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te diste cuenta del poder que tiene no reaccionar? ¿No explicar? Alejarte, no por rencor, sino porque ahora eres mejor. Me encantaría saber qué piensas. Déjalo en los comentarios o simplemente escribe: me alejé para proteger mi paz. Y si este mensaje resuena con el momento que estás viviendo, no olvides darle like al video y quedarte conmigo, porque lo que viene a continuación te va a mostrar lo poderoso que se vuelve tu silencio, cuando nace de tu valor. Número 3. Su confianza se volvió curiosidad. Ella pensaba que ya te tenía completamente entendido, que ibas a doblarte ante la distancia, que ibas a buscarla, explicarte, intentar arreglar las cosas. Creía que tu silencio era solo temporal, una pausa más antes de la típica súplica. Al final, eso es lo que hacen la mayoría de los hombres cuando sienten que están perdiendo a alguien. Reaccionan, persiguen, buscan cerrar el ciclo. Pero tú no lo hiciste. Y eso la descolocó. En lugar de eso, te volviste tranquilo, inaccesible, difícil de leer. Dejaste de darle los mismos patrones emocionales a los que estaba acostumbrada. No hubo mensajes de madrugada, ni vistas a sus historias, ni señales de que seguías enganchado emocionalmente. Y en el momento en que se dio cuenta de que tú no estabas jugando el juego, fue cuando su seguridad empezó a tambalearse. La mujer que antes sentía que tenía el control sobre tu atención, de pronto se encontró preguntándose: ¿por qué no reacciona? ¿De verdad me dejó ir? ¿Quién es él cuando ya no estoy mirando? Eso es lo que pasa cuando un hombre aplica el autocontrol estoico. No actúa para llamar la atención, no reacciona para ser escuchado, y no se aferra a lo que ya no aporta paz. Se suelta, no por frialdad, sino por claridad. Y esa claridad tiene una forma muy particular de sacudir la seguridad de alguien. Te convertiste en el signo de interrogación en su mente, y ese signo se volvió más fuerte que cualquier palabra que hubieras podido decir.
Ahora es ella quien observa, quien espera. La curiosidad comienza siendo pequeña, solo un pensamiento que pasa, pero cuando no tiene respuesta, crece. Y un hombre que desaparece sin caos, que no necesita atención ni cierre emocional, se vuelve inolvidable. Tú no la perseguiste. Y ese silencio la obligó a mirar hacia adentro, a enfrentarse con lo que más evitaba, la posibilidad de haber perdido a alguien que en realidad nunca entendió del todo. Lo que comenzó como confianza en que te conocía, ahora se ha convertido en duda sobre sus propias suposiciones. Y cuando una mujer empieza a dudar de lo que antes daba por seguro, es cuando las emociones se invierten. Porque la curiosidad, cuando se queda el tiempo suficiente, no solo trae confusión, también trae arrepentimiento. No hablaste, pero tu ausencia lo dijo todo. Número 4. Ella intentó distraerse, pero no pudo. Llenó sus días de ruido, amigos, fiestas, redes sociales. Se reía más fuerte, salía hasta más tarde, y en internet se mostraba como si nada le importara. Para los demás, parecía que ya te había superado. Pero en el fondo, nada de eso era real. Era solo una fachada, una forma de escapar del vacío, una manera de ahogar el silencio que tú dejaste atrás. Pero aquí va algo que muchos no entienden. El silencio no es ausencia, es presencia en otra forma. Permanece. Saca a la luz lo que el ruido intenta ocultar. Y tu silencio, firme, tranquilo, sin rencor, empezó a hacer eco en su mente más fuerte que cualquier palabra. Ella esperaba drama, esperaba preguntas, explicaciones, tal vez incluso desesperación. Pero en lugar de eso, encontró calma. Una calma que la obligó a escuchar sus propios pensamientos. Y fue ahí cuando empezaron las dudas. Al principio, se decía a sí misma que ibas a volver, que solo era una fase. Pero los días pasaron, luego semanas, y tú no volviste. No hubo historias dirigidas a ella, no mensajes a medias, no intentos de quedar como amigos. Desapareciste, no por coraje, sino por claridad. Elegiste tu paz sobre su confusión. Encarnaste lo que los estoicos siempre enseñaron. No reacciones ante lo que no puedes controlar. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. No entraste en sus juegos emocionales, simplemente los superaste. Y eso fue lo que empezó a molestarle. No que estuvieras molesto, no que fueras frío, sino que ya no parecías necesitar su validación. Cada distracción a la que se aferraba empezó a sentirse vacía. Las conversaciones con sus amigas ya no tenían sentido. Las salidas ya no eran divertidas, eran agotadoras, porque recordó cómo se sentía cuando estaba contigo, segura, vista, en calma, y ningún tipo de atención pudo replicar eso. El silencio que dejaste no fue pasivo, fue poderoso. No fue un castigo, fue una declaración, y la obligó a enfrentar algo que no quería admitir. Dejó ir a un hombre que no solo se preocupaba, tenía profundidad, tenía disciplina, tenía estándares. Un hombre que supo cuándo alejarse. Y más importante aún, ¿por qué? Así que mientras ella trataba de llenar el vacío con ruido, tu ausencia le enseñó algo aún más fuerte. A veces, el hombre que no dice nada es el que no puede dejar de pensar. Número 5. El arrepentimiento se fue colando, pero el orgullo lo detuvo. Ese orgullo es un muro, pero el arrepentimiento se mete por las grietas, despacio, en silencio, cuando nadie está mirando. Al principio, ella lo ignoró. Se dijo a sí misma que solo eras otro más, que necesitaba espacio, que estaba bien, incluso más feliz. Pero ese cuento solo le funcionó por un tiempo. A medida que pasaban los días y tu silencio seguía firme, empezó a notar el vacío que antes llenabas. No el ruido, no los mensajes, sino tu presencia.
tu calma, la forma en que manejabas sus tormentas sin convertirte tú en una. Empezó a hacerse preguntas que no quería enfrentar. ¿Me alejé demasiado rápido? ¿Lo juzgué mal? ¿Confundí su silencio con desinterés, cuando en realidad era fuerza? Y fue ahí cuando el arrepentimiento se metió, callado. Pero aquí está la trampa. Aceptar ese arrepentimiento implicaría reconocer que actuó por impulso, que soltó a alguien que nunca intentó controlarla, solo entenderla. Y para muchas personas, sobre todo cuando el ego está de por medio, admitir ese tipo de error se siente como rendirse. Entonces, ¿qué hace? Se detiene. Se queda en silencio. Se convence a sí misma de que todavía tiene el control. Pero detrás de ese orgullo, detrás de los scrolls infinitos, las distracciones y las risas forzadas, algo se está cocinando. Y ese algo es la conciencia de que tal vez, solo tal vez, juzgó mal al único hombre que no necesitó probar nada. Mientras tanto, tú no reaccionaste, no la perseguiste, no porque no te importara, sino porque entendiste lo que enseñan los estoicos. No expliques tu filosofía, vívela. Mostraste respeto por ti mismo no al defenderte, sino al avanzar sin hacer drama. No usaste el silencio como castigo, lo usaste como espejo, y ella se vio reflejada en él. Ese es el gran giro. Mientras ella intenta proteger su orgullo, su mente sigue volviendo a ese tú que no rogó, no suplicó, solo siguió con su vida. Esa energía tranquila, firme, no se olvida, la incomoda, porque mientras ella espera que rompas el silencio, tú ya seguiste adelante, en paz. Y en el fondo, eso es lo que más la sacude. Detente un momento y piensa bien en eso. Porque esta es la verdad. La mayoría espera caos después de irse. Esperan que te derrumbes, que les escribas, que pidas otra oportunidad. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes firme, sereno y dejas que tus acciones hablen por ti, ahí es cuando todo cambia. Tal vez ella nunca lo diga en voz alta, pero algo dentro de ella se movió. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste este tipo de cambio en tu vida? Déjame tus pensamientos abajo si esto te resonó. Sigamos adelante. Número 6. Se preguntó si estabas sufriendo o sanando. ¿Estarás sufriendo en silencio o será más fuerte de lo que imaginé? Esa pregunta empezó como un susurro en su mente, pero con el tiempo se volvió más fuerte. Esa es la belleza y también el peso de la verdadera fuerza estoica. No hace anuncios, no busca validación. Existe en silencio, con profundidad, como una montaña que no necesita explicarse ante la tormenta. Ella esperaba señales de que te estabas derrumbando. Tal vez una historia en la madrugada con letras tristes. Tal vez un mensaje diciendo, solo quería saber cómo estás. O alguna publicación insinuando que estabas roto, esperando que ella entendiera el mensaje oculto. Pero no hubo nada de eso. No intentaste demostrar nada. No hiciste publicidad de tu dolor ni de tu progreso. Simplemente seguiste con tu vida. Y esa calma se convirtió en lo más fuerte de todo. Ahora ella está atrapada en un conflicto mental. Una parte de ella espera que sigas sufriendo, porque eso significaría que aún tiene poder. Pero otra parte teme que ya hayas sanado, más fuerte, más libre, más sabio. Esa duda es lo que duele. Ya no puede ver detrás del telón. Y el hombre que antes le daba acceso a su mundo interior, ahora es un misterio. Tú no jugaste juegos. No desapareciste por venganza. Simplemente entendiste lo que los estoicos siempre han enseñado. Si algo externo te causa dolor, no es por la cosa en sí, sino por tu percepción de ella. Y eso lo puedes cambiar. Así que recuperaste tu poder, no haciendo ruido, sino con calma. No te sentaste a sufrir esperando ser notado.
Te sentaste con disciplina, esperando crecer. Y eso es lo que la desestabiliza. Porque el hombre que ella creía predecible, el que pensaba que iba a esperar, a insistir, a romperse, ahora es un enigma. Y no hay nada que sacuda más que darse cuenta de que la persona de la que se alejó no cayó. Se levantó, no por orgullo, no para aparentar, sino en plena y silenciosa conexión con quien está destinado a ser. Ella aún no tiene la respuesta. ¿Estás sufriendo o estás sanando? Y tal vez, esa es justamente la idea. Tal vez, el misterio es el mensaje. Número 7. Empezó a observar, sin acercarse. Puede que no te mande mensajes, pero te está viendo. Las vistas a tus historias, los me gusta silenciosos, las visitas a tu perfil de vez en cuando, no son casualidad. Es su forma de mantenerse cerca sin tener que dar el primer paso. No lo va a admitir, ni siquiera a sí misma, pero algo en tu silencio la incomodó. No era enojo, no era resentimiento, era calma. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. La mayoría de los hombres reaccionan, ruegan, suplican, se explican de más, publican cosas solo para llamar la atención. Pero tú no hiciste nada de eso. No intentaste provocar una respuesta. No caíste en el caos emocional. Y ahí fue donde todo cambió. Porque cuando un hombre muestra autocontrol, cuando se aleja con dignidad, se vuelve impredecible. Se vuelve un misterio. Y en esa calma, se vuelve inolvidable. Ese es el gran paradoja. Cuanto menos intentas que te noten, más te notan. Especialmente alguien que antes pensaba que nunca te irías sin luchar. Ahora, ella se queda con las dudas. ¿Me extraña? ¿Por qué no ve mis historias? ¿De verdad ya me superó? Antes, era ella quien tenía el control. Ahora, siente la pérdida de tu atención. Y esa ausencia hace más ruido que cualquier palabra. Y ahora, está viendo a alguien que ya no reconoce del todo. Un hombre que antes buscaba su aprobación, ahora camina con la suya propia. Ese cambio despertó algo en ella. Tal vez arrepentimiento, tal vez confusión, tal vez incluso admiración. Pero la verdad es que no lo va a decir. No se va a acercar. Al menos no todavía. Porque hacerlo significaría admitir que perdió a alguien que se quedó en silencio y se hizo más fuerte. Eso es lo que pasa cuando dejas de perseguir y empiezas a elegir tu paz. Te conviertes en esa persona en la que no pueden dejar de pensar, aunque sea desde lejos, aunque sea en silencio. Número 8. Volvió a leer las últimas palabras y notó que las tuyas faltaban. Volvió atrás, releyó las conversaciones, se quedó viendo los mensajes que alguna vez compartieron. No buscaba un cierre, buscaba una señal, una pista, una última emoción, algo a lo que aferrarse. Pero todo lo que encontró fue un vacío silencioso donde muchos habrían derramado su dolor. No hubo párrafos largos, ni arrebatos finales, ni discursos de «yo merezco algo mejor». Solo silencio, un desapego tranquilo. Y eso la persiguió. Verás, ella esperaba ruido, enojo, tal vez hasta súplicas, porque eso es lo que la mayoría hace cuando pierde algo que le importa. Lo grita. Pero tú hiciste lo contrario. No dramatizaste tu salida. No intentaste convencerla de tu valor. Simplemente retiraste tu energía sin dar explicaciones. Y esa ausencia empezó a decir más que cualquier palabra. Como dijo Epicteto, no expliques tu filosofía, vívela. No necesitaste defender quién eras. No buscaste que te entendieran. Simplemente te alejaste. Con calma, con firmeza, como un hombre que entiende que la paz no se pide, se sostiene. Ese tipo de compostura interna no desaparece fácilmente de la mente de una mujer. Se queda con ella,
sobre todo en la noche, cuando todo está en silencio, menos sus pensamientos. Empezó a recordar la forma en que tú escuchabas en lugar de reaccionar, la manera en que te mantenías firme, incluso cuando las emociones estaban al límite. Y ahora se pregunta, ¿lo dio por sentado? Porque mientras más repite la historia, más se da cuenta. Tu silencio no fue pasivo, fue intencional, fue poder envuelto en autocontrol. Y ahora se queda tratando de llenar los espacios vacíos. Se pregunta si estás sufriendo, o si ya sanaste, si todavía piensas en ella, o si ya la dejaste atrás. Ese misterio crea un eco emocional del que no puede escapar. Porque cuando un hombre se va sin hacer drama, su presencia se vuelve aún más fuerte en su ausencia. Tú no intentaste que te recordaran, pero ahora no puede olvidarte, porque un hombre estoico no persigue el cierre. Él se convierte en el cierre. Y eso fue lo que ella nunca vio venir. Esa versión tuya que no rogó, no explicó, no se derrumbó, solo evolucionó, en silencio. Ella pensó que el silencio era debilidad, pero ahora empieza a verlo como lo que realmente fue: respeto propio, no rendición. Así que te pregunto, ¿alguna vez te alejaste sin necesidad de ser escuchado, solo para descubrir que tu ausencia lo dijo todo? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez elegiste la paz en lugar de probar tu punto, escribe: no persigo el cierre. Yo lo soy. Sigamos adelante. Número 9. De extrañarte a extrañar su propia estabilidad. No es solo a ti a quien extraña, es la estabilidad que sentía cuando estabas cerca. Porque tú no eras solo un hombre, eras una fuerza tranquila, una energía firme. Y cuando retiraste esa energía, su mundo empezó a sentirse más ruidoso. No la dejaste con drama, la dejaste con contraste. Y ese contraste dice más que cualquier explicación. Mira, cuando un hombre actúa desde la paz interior, aporta algo raro a la vida de una mujer, especialmente en un mundo lleno de caos, estímulos constantes y ruido emocional. Mientras otros reaccionaban, tú te mantenías centrado. Mientras otros buscaban impresionar o validación, tú permanecías presente, sereno, sin tratar de controlar lo que no era tuyo. Esa es la diferencia estoica. No intentaste controlarla, te dominaste a ti mismo, y al hacerlo, te convertiste en la única presencia estable dentro de su mundo impredecible. Puede que al principio no lo haya notado, incluso puede que lo haya dado por hecho. Es fácil pasar por alto la paz cuando siempre está ahí. Pero cuando te alejaste, sin enojo, sin juegos, solo con una claridad silenciosa, su sistema nervioso lo sintió antes que su mente. Empezaron las vueltas mentales de madrugada. Las distracciones dejaron de funcionar. Comenzó a revivir momentos, no por nostalgia, sino porque le recordaban lo estable que se sentía estando cerca de ti. Ahora, mientras desliza el dedo por su feed, rodeada de ruido, personas esforzándose demasiado, conversaciones vacías, conexiones forzadas, le cae el 20. Tú nunca intentaste impresionarla. Solo eras, presente, centrado, seguro. Y esa seguridad la hacía sentirse más segura de sí misma, más calmada, más vista. Pero sin ti ahí, la ilusión se vino abajo. Y eso es lo que realmente la sacude. No solo que ya no estás, sino que su equilibrio emocional se fue contigo. Un hombre estoico no necesita anunciar su valor. Lo demuestra alejándose sin hacer escándalo. Deja que el silencio hable. Y ese silencio, con el tiempo, se vuelve ensordecedor. No porque esté jugando, sino porque su ausencia revela el peso de lo que una vez trajo a la vida de alguien. Es entonces cuando ella se da cuenta que no solo te extraña a ti, extraña quién era cuando tu presencia la mantenía en calma.
Y ahora que ya no estás para estabilizar su mundo, siente el mismo desequilibrio que creyó haber superado. Número 10. Ella pensó que esperarías, pero superaste esa necesidad. Pasó el tiempo y no volviste. No porque quisieras dar un mensaje, ni por orgullo o rencor, sino porque genuinamente creciste más allá de la necesidad de esperar. Tal vez ella se imaginaba que estabas atrapado, reviviendo recuerdos, preguntándote qué salió mal. Tal vez pensó que aún revisabas su perfil, esperando un mensaje, buscando una señal. Pero nada de eso pasó, porque dentro de ti algo más profundo cambió. Elegiste recuperar tu enfoque. En vez de girar alrededor de alguien que se fue, te plantaste firme. Dejaste de poner tu paz en manos del regreso de otra persona. No te ahogaste en preguntas, no perseguiste un cierre, y con el tiempo emergió algo poderoso. No una voz más fuerte, ni una transformación dramática, sino un hombre que permanecía en calma mientras el mundo se movía en caos a su alrededor. Un hombre que ya no necesitaba ser visto para saber qué vale. Y eso es lo que ahora la inquieta. Verás, cuando un hombre guarda silencio después de que lo dejan, el mundo asume que está sufriendo, esperando en secreto. Pero el estoicismo enseña otro camino. Nos enseña a no desear lo perdido, sino a controlar cómo respondemos ante la pérdida. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que importa. Tú no resististe el dolor. Lo dejaste pasar a través de ti. Y luego te levantaste y seguiste adelante. Te convertiste en un hombre que no ruega amor, sino que atrae respeto por su autodominio. No volviste a viejos hábitos. Te reinventaste, no haciendo ruido, sino con intención. Empezaste a ir al gimnasio no para impresionarla, sino para honrar tu cuerpo. Te enfocaste en tu trabajo no para probar algo, sino para construir algo con sentido. Evitaste distracciones no por enojo, sino por disciplina. Y poco a poco, la dinámica de poder se invirtió, porque mientras ella pensaba que el tiempo debilitaría tu decisión, en realidad la fortaleció. Puede que no lo diga en voz alta, pero en algún rincón de su mente se pregunta si te subestimó, si confundió tu calma con pasividad, si creyó que te quedarías estancado mientras ella se aclaraba. Lo que no esperaba era que tú te desapegaras por completo. No con resentimiento, sino con conciencia. No imaginó que ese silencio se convertiría en tu límite. Y ahora, cada vez que ve tus historias, o escucha tu nombre en alguna conversación, o siente ese nudo extraño en el pecho, se da cuenta de que no se trata de extrañar lo que fue. Se trata de aceptar que ya no tiene acceso a la versión de ti que alguna vez esperó. Y esa realización la sacude. Porque el hombre que se fue ya no es el mismo, es más fuerte ahora. Y no creció para que ella lo notara. Creció porque por fin lo entendió todo. Número 11. Ahora se pregunta si alguna vez fue realmente vista por ti. El silencio cambió toda la historia. Al principio, quizá pensó que solo le estabas dando espacio, que eventualmente regresarías, que en algún momento ibas a escribirle para aclarar las cosas o pelear por un cierre. Pero no lo hiciste. Y esa quietud empezó a decir más que cualquier disculpa o explicación que hubiera esperado. De pronto, las preguntas cambiaron. Ya no se trata de si te hace falta. Ahora es algo más profundo, más incómodo. ¿De verdad me necesitaba? ¿Realmente me veía o solo ocupaba un lugar en su vida que nunca entendí del todo? Y ahí es donde empieza la incomodidad. No por algo que dijiste, sino por lo que nunca dijiste. No trataste de recordarle tu valor. No intentaste convencerla de lo que sentías. Dejaste que el silencio hablara por ti. Y lo hizo. Este tipo de silencio no es frío, es firme.
Es la clase de fuerza que viene de un hombre que se conoce a sí mismo y que ya no entrega ese conocimiento para que otros lo interpreten o distorsionen. Como enseñan los estoicos, el que se conquista a sí mismo es el guerrero más poderoso. Tú no la conquistaste a ella. Conquistaste tu necesidad de validación. Y por eso, dejaste de buscar claridad en alguien que, desde el principio, estaba confundida sobre tu valor. Tal vez ella pensó que tenía el control emocional, que tenía tiempo, que ibas a esperar. Pero ahora que tu silencio sigue intacto, ahora que no has publicado indirectas, que no has escrito solo para ver cómo está, que no has caído en el ciclo de explicar tu corazón, ahora es ella quien tiene que enfrentarse a su propio reflejo. Y aquí viene el giro. Cuando una mujer se da cuenta de que un hombre no solo la dejó ir, sino que superó la necesidad de ser reconocido por ella, ahí es donde llega el verdadero impacto. Empieza a recordar cómo la escuchabas, cómo estabas presente sin exigir, cómo le dabas tu tiempo sin ponerle presión. Y ahora se pregunta si alguna vez te permitió verla realmente, o si solo trataba de ser vista ella misma. Un hombre estoico no hace ruido para probar su valor. Se aleja cuando la paz vale más que las respuestas. Y, curiosamente, esa calma es lo que provoca la tormenta más fuerte en la mente de alguien más. Así que no trataste de hacerla sentir culpa. No manipulaste. Simplemente elegiste tu alma por encima del conflicto. ¿Y ahora? Ahora es ella quien lucha con el silencio. No por lo que dijiste, sino por lo que ahora se da cuenta que nunca necesitaste decir. Y así es como termina, no con un adiós dramático ni con un gran gesto, sino con tu decisión de elegir la paz en lugar de actuar para impresionar. Mientras ella repasa cada momento, cada silencio, cada mensaje que no llegó, tú ya diste un paso hacia algo más profundo, tu propia evolución. No intentaste ser inolvidable, simplemente te convertiste en un hombre que no se puede reemplazar, porque dejaste de buscar validación y empezaste a vivir en coherencia contigo mismo. Ese cambio no solo transformó tu historia, reescribió la de ella. Ella pensó que el silencio era debilidad. Lo que no esperaba era que tu calma se volviera lo más fuerte que escucharía. Si este video te dio claridad, te ayudó a ver tu poder con otros ojos, o te recordó la fuerza que hay en el autocontrol, no olvides dejar un me gusta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte resonó más contigo? Leo cada uno. Y si quieres seguir creciendo, seguir puliendo ese filo estoico, mira los próximos videos en pantalla. Cada uno es un paso más hacia dominarte a ti mismo. Te veo ahí.